Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio a la charla de vías de conducción nerviosa, las generalidades. Es bueno que comprendan estas generalidades para que cuando vean fisiología y ya lo vean más a profundidad, les sea más sencillo. Bueno, aquí tenemos vías de conducción. Entonces, entender primero qué es una vía de conducción. Es así como una autopista que conduce de un lado a otro lado. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos de Barranquilla a Cartagena. Entonces, es una vía, pero esas vías tienen diferentes rutas por donde nosotros podemos, bueno, nosotros no, el impulso nervioso puede viajar y llegando al mismo punto, ¿ok? Entonces, la vía es el todo, o sea, todo desde donde se inicia en un punto hasta donde termina. Eso sería la vía toda en sí. Y las rutas son las que están entre esa vía. Por ejemplo, si nosotros vamos para Cartagena y utilizamos la vía al mar, entonces decimos, bueno, hay una ruta que va de Barranquilla a Puerto Colombia, por ejemplo, y sería una primera ruta, luego otra de Puerto Colombia, que será a Lomitarena, puede ser, y así sucesivamente. Entonces, esos son las rutas. Las rutas están dentro de una misma vía de conducción. ¿Y qué son vías de conducción nerviosa? Es la forma como el sistema nervioso transmite su información a través de impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos, recuerden, son las manifestaciones de un potencial de acción. Aquí tenemos, esto sería el encéfalo, esto sería el tálamo, mesencéfalo, el, la protuberancia o el bulbo, lo que es tallo sería esto, y esto sería aquí la médula espinal. Entonces sería protuberancia, bulbo y médula espinal. Las vías de conducción nerviosa pueden ir desde un receptor, que puede ser aquí en el órgano de los sentidos, por ejemplo, en un receptor de la piel, ¿sí? Pueden ir desde aquí, comenzar en esta zona. Aquí vendría un axón de una neurona. ¿Cómo? Que entraría aquí. Aquí, bueno, primero aquí llegaría a un ganglio, que después veremos. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, que todavía nosotros no hemos visto médula. A un ganglio. Recuerdan que los ganglios son sustancia gris en el sistema nervioso periférico. Esto sería, eh, eh, miren hasta dónde llega este axón. El sentido de esta vía iría en este sentido, miren. Entraría la médula y luego de allí se dirigiría hacia el encéfalo. ¿Ok? Entonces terminaría, entonces sería así más o menos. Órgano receptor, receptor, que los hay de varios tipos. Receptor, médula, porque ingresa a la médula espinal. Y termina en el encéfalo. A esto, encéfalo. A esta vía se le da el nombre de vía ascendente, pues van hacia el encéfalo, mírenle el sentido. Entonces se dice que este sería la vía ascendente. También se conoce como vía sensitiva.
o vía aferente. Va desde un receptor, pasando por la médula, entrando por la médula al sistema nervioso central y terminando en el encéfalo. Por el contrario, existen otra vía que se va a originar en el sistema nervioso central. Se origina acá en la motoneurona, de la que hablamos en la clase de ayer, que hablábamos de la motoneurona piramidal, la gigante de Bell. Y desde allí se va a dirigir, miren, en sentido descendente. Y va a salir a través de las astas anteriores de la médula y va a llegar a un órgano efector, que en este caso puede ser o un músculo o una glándula. Entonces vamos a colocarle el sentido también a la vía. Sería una vía descendente. ¿Dónde se originó? Se originó en el encéfalo. Se originó en el encéfalo. Pasó por la médula espinal, salió por ella y llegó hasta un órgano efector. ¿Cuáles son los órganos efectores? O es un músculo o es una glándula. Si es un músculo, pues se puede contraer. Y si es una glándula, puede producir una secreción o secretar una sustancia o inhibir esa secreción. Listo, entonces aquí Profe, tenemos, mire, cuéntame. una pregunta. Esas, o sea, ahí participarían nada más las neuronas motoras y sensoriales. Ok, entonces en este caso, ahí se consideran neuronas sensitivas las que van desde los órganos receptores hasta el encéfalo. Por eso se habla de que esa vía se puede llamar vía ascendente, porque va subiendo hasta el encéfalo. Se puede llamar vía sensitiva, porque las neuronas que están allí presentes son neuronas sensitivas, o vía aferente. ¿Ok? Y las otras se les considera vía descendente o también conocida como vía motora, porque están generando un movimiento de un músculo, o vías también eferentes, porque son capaces de generar un efecto o respuesta. ¿Listo? Sí, profe. Y, o sea, Eso. las interneuronas estarían en el encéfalo. Las interneuronas, más que todo, están en la médula espinal y también ahí en el encéfalo. Ellas nos ayudan a hacer lo que es las asociaciones. Por eso también se conocen como neuronas de asociación. A mí me gusta más llamarlas así, de asociación, porque eso hacen asociar. Cuando los chicos que nos van a explicar médula, seguramente nos van a hablar de ella y hablarán de arco reflejo, y entonces ahí ellas juegan un papel muy importante, las interneuronas o neuronas de asociación. Esto que acabo de hacer es a grandes rasgos. O sea, hablamos de una vía ascendente, descendente. Si receptor, mira, todavía no hemos hablado, por ejemplo, que mmm, estas vías hacen unos relevos neuronales. O sea, vienen y se llegan a unos puntos donde se juntan a otra neurona. Entonces hay algunas vías que ahorita veremos que tienen 4 neuronas, otras tienen 5 o 6 neuronas. Entonces, donde hacen relevo, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, vías de conducción nerviosa. Miren, se originan en un receptor, terminan en el encéfalo, se originan en el encéfalo, terminan en un órgano efector que puede ser un músculo o una glándula. Entonces, eso es a grandes rasgos en general. Ok, después hablaremos particularmente de ellas. Aquí tenemos, miren, entonces, lo que hablábamos, estas vías se pueden denominar ascendentes, aferentes o sensitivas.
las que van desde el receptor hasta el encéfalo. Y las que nacen en el encéfalo, que son la respuesta de la que hablábamos ayer, después de la respuesta que nace ahí en la corteza, se van a llamar descendentes, eferentes o motoras. Bueno, tenemos que las vías, por ejemplo, esto serían las vías eferentes. Aquí tenemos, mírenlas aquí. Vías descendentes, eferente o motora. ¿Cuál es esa? ¿Dónde se origina esa? ¿Dónde En es el que se origina? encéfalo. En el encéfalo, ok. Entonces ya se origina en el encéfalo. Allá en donde hablamos, como es motora, se va a originar hacia la parte anterior de la cisura de Rolando, que es esta, que es donde está el área motora, aquí en esta zona. Allí donde se encuentra, aparecen dos vías. Una vía piramidal, que es aquella que toma el camino de la vía, lo que es la pirámide como tal, y se origina en la famosa neurona que tiene un soma piramidal, la neurona gigante de Betz, se origina desde aquí en el encéfalo, ¿verdad? Y va a llegar hasta un órgano, aquí hace un relevo y de aquí sale como un nervio, vamos a hacer aquí como si fuera un relevo, y sale como un nervio raquídeo, ¿ok? Y va a inervar al músculo o a una glándula. Listo, esto sería vía motora utilizando lo que se conoce como vía piramidal. Ahora, entonces todos los que utilizan la vía piramidal son todos los impulsos que se originan o respuestas que se están originando en la gran neurona piramidal, que tiene forma de pirámide, o de Betz, ¿cierto? Vamos a cambiar el color de esto. Ok, entonces ahí es donde se va a originar eso de la vía piramidal. Ay, bueno, utilicemos este. Mientras que existe otra vía que se denomina vía extrapiramidal. ¿Cuál es la vía extrapiramidal? Aquella que no se origina desde aquí, desde la, la neurona gigante con forma de pirámide de Betz, ¿sí? Entonces, se puede originar esto desde cualquier parte del encéfalo, desde cualquier zona de sustancia gris en el encéfalo se puede generar una respuesta y va a tomar, mire, una vía. Y se conoce como vía extrapiramidal. ¿Por qué? Porque está por fuera de la vía piramidal. ¿Listo? No se genera en la neurona gigante de Betz. Ahora, esta vía piramidal lo ayuda a lo que es la planificación del movimiento y la coordinación del mismo. ¿Cómo así planificar? Pues esto necesita, para que esta vía piramidal me produzca un movimiento, mira, necesita que la extrapiramidal planifique el movimiento. ¿Y qué es eso de planificar el movimiento? O sea que ellas trabajan como en conjunto. Esta no podría realizar sus movimientos sin esta, porque esta le ayuda a planificar. ¿Y cómo planifica? Recuerden que cuando hacemos un movimiento, cuando veíamos, por ejemplo, en la flexión del antebrazo sobre el brazo, para que haya esa flexión se necesita que unos músculos se contraigan, los flexores, y que los músculos extensores se relajen. Entonces, esto planifica cómo se va a desarrollar el movimiento, ¿sí? Y hace coordinación de
cuáles músculos deben contraerse y cuáles deben relajarse. Fíjate que aun cuando estén en un mismo, en una misma zona muscular, se contraen unos y otros se deben relajar. Entonces, eso hace, estas dos vías se complementan unas con otras. Recuerden que esta vía motora lleva un sentido descendente. Acuérdense, vía descendente, eferente o motora. Puede ser piramidal o extrapiramidal. Ahora, la vía piramidal. La vía piramidal entonces utiliza dos rutas. ¿Sí? Vamos a buscar aquí a cambiar este color. La vía piramidal va a utilizar dos rutas. Una que sería el haz córtico espinal. Miren, ese haz, lo que me dice que son un acúmulo de haces, de axones, que vienen desde el sistema nervioso central y lo van recorriendo. Y comienzan en la corteza, por eso córtico, comienzan acá en la corteza, ahí en la pirámide, en la neurona piramidal, la gigante, comienzan allí en la corteza y se van a dirigir hacia la espina, o sea, hacia la médula espinal. Allá van a terminar. Bueno, a través en realidad aquí, en lo que es lo que son los astas anteriores o cuernos anteriores, es por donde salen estos nervios. Ok, entonces llevan un sentido descendente. Lo hacen a través de este haz, que es el haz córtico espinal. Ahora, pero existe otro haz que es el haz córtico nuclear. Ese se va a originar también en, como estamos en la vía piramidal, pues él se va a originar también desde la neurona gigante y desde allí se va a dirigir, miren, va dirigiéndose hacia abajo. Pero si ustedes ven, él dice córtico nuclear, o sea que va a llegar hasta los núcleos. Nosotros pensamos, por ejemplo, que vamos a mover los músculos de la parte toracolumbar, se va a utilizar la ruta corticoespinal, pero cuando estamos en la parte superior y, por ejemplo, vamos a mover los músculos de la cara, los músculos masticadores, ¿sí? Sería en la parte superior, lo que es la parte cervical hacia arriba, vamos a necesitar entonces a unos nervios que ya no van a ser los nervios espinales. Recuerden que aquí utilizamos los nervios espinales, ¿verdad? Para llegar a realizar su función motora, ahí donde termina el haz corticoespinal. Pero resulta que cuando tenemos los músculos que están por encima, el sistema nervioso somático utiliza lo que son los 12 pares de nervios craneales, que se conocen como pares craneales o nervios craneales. Entonces, a través de ellos es que se realiza la parte motora. Entonces, la vía piramidal va a utilizar esta ruta y va a terminar en la protuberancia, en el mesencéfalo y en el bulbo, o sea, en el tallo cerebral, en los que se conocen como los núcleos, donde se originan realmente los pares craneales. Y entonces desde esos núcleos se van a dirigir hacia el órgano efector. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el haz córtico espinal es por donde va la vía motora, pero para los músculos que están por debajo de la cabeza, para todo lo que es, entonces donde salen los nervios raquídeos, los 31 pares de nervios raquídeos. Y vamos a ponerlos aquí también. 31 nervios raquídeos o espinales, ¿oyeron? Que también los señores de médula me imagino que nos irán a hablar de ellos.
Por eso se llama córtico espinal. Y los nervios se llaman espinales porque salen de ahí de la médula espinal. Entonces esas son las dos vías. La de rojo sería la córtico nuclear y la de azul sería la córtico espinal. Hasta ahí vamos bien. Eso en cuanto a las vías motoras descendentes o eferentes. Bueno, en cuanto a la vía extrapiramidal, ¿sí? Ella también utiliza varios circuitos. Entonces en ella, ya aquí en esta vía, comienza a actuar, aparece lo que es el señor cerebelo, que es este que vemos aquí. Este cerebelo con su parte central, que es esta, que se va a denominar vermis, por la forma de gusano que tiene, y sus hemisferios cerebelosos. Además aparece lo que es esto, el nódulo y el flóculo, que es la parte más antigua, embrionariamente hablando, la que se forma más antiguamente. Entonces en este señor, aquí vemos que, por ejemplo, esto que es el arquicerebelo, el más antiguo, va a controlar lo que es equilibrio y postura, ¿sí? Esto, los hemisferios cerebelosos, por el contrario, me van a hacer lo que es la coordinación muscular. ¿Se acuerdan que decíamos que en esta vía extrapiramidal se encargaba de planificar y coordinar? Pues para poder hacer eso, utiliza al cerebelo, a los hemisferios cerebelosos. Entonces, esta vía va a utilizar básicamente utiliza dos rutas, como son el circuito reverberante largo, que produce la facilitación de los movimientos. Va a facilitar que los movimientos se den, mientras que el circuito reverberante corto va a producir la inhibición de esos movimientos. Entonces, si notan, se parecen mucho al simpático y el parasimpático porque son antagonistas, pero además de ser antagonistas son complementarios, se complementan entre sí. Mira que uno facilita, el otro inhibe, pero se complementan entre sí. De hecho, se llaman reverberantes porque ellos son autorregulables, o sea, se regulan a ellos mismos. ¿Okay? Allí vamos a encontrar también, eso es en la vía extrapiramidal, aparecen estos dos circuitos y aparecen estos haces, que son el haz vestíbulo espinal, que me va a controlar lo que es el equilibrio y la postura, pero de la cabeza. Equilibrio y postura de la cabeza. El haz rubroespinal, lo que es equilibrio y postura del tronco y las extremidades, que estaría en lo que es esta parte de arriba, que es el lóbulo anterior del cerebelo. Entonces equilibrio, miren, equilibrio y postura del tronco y extremidades, equilibrio y postura de la cabeza, el haz vestíbulo espinal. Tenemos el haz tectoespinal, que es la que me va a brindar respuesta motriz ante un estímulo acústico. Ustedes saben que cuando escuchamos un sonido fuerte, miren que el estímulo acústico, ese sonido fuerte, nosotros movemos la cabeza, alejándonos del sonido. Nos movemos y nos alejamos del sonido. De hecho, tendemos también, esos son reflejos, tendemos a cerrar los ojos. Cuando escuchamos un sonido así estridente, usted se aleja del sonido, movimiento, mira la respuesta motriz, y además de eso también cierra los ojos. ¿Sí? Alguien dirá, oye, ven acá, pero ¿cómo así? Cuando estemos viendo los tubérculos cuadrigéminos nos daremos cuenta de que hay unos fascículos y hay una combinación entre estos dos reflejos. Ese reflejo visual, lo que son reflejos visuales y reflejos auditivos. Y esto los está manejando esta vía, la vía extrapiramidal, a través de este haz tectoespinal. ¿Ok? El haz de oculocefalogiro nos habla de que nosotros, por ejemplo, también cuando esto es respuesta motriz a un estímulo visual, es un reflejo también. Fíjense que ocurre algo muy parecido. Cuando alguien, por ejemplo, tenemos
un reflejo luminoso muy fuerte, alguien nos coloca una luz así en la cara, por ejemplo, usted mueve, gira su cabeza, y gira también los ojos, los aparta de la luz. ¿Ok? De hecho, hace muy parecido a lo cuando hay el reflejo, el reflejo acústico. ¿Ve? Entonces, estos dos tienen orígenes a nivel de los tubérculos cuadrigéminos que luego después los veremos cuando estemos viendo tallo cerebral. También tenemos el haz olivoespinal que me ayuda a la coordinación del temblor en reposo. Es ese que me ayuda a esa coordinación de ese temblor en reposo. Y el haz reticuloespinal, que es la sustancia reticular descendente, que tiene que ver con lo que es el ritmo circadiano, o sea, el ritmo de sueño, el ritmo de vigilia y sueño, ¿sí? Entonces, esto es vía extrapiramidal. En cuanto a las vías ascendentes, miren aquí, que son aferentes, son sensitivas, ¿se acuerdan? Vías ascendentes, aferentes o sensitivas. Ellas se dividen en dos grandes grupos. Unas que se consideran de la sensibilidad general, y en algunos libros le pueden aparecer como sensitivas, de sensibilidad, o sea, general o sensitivas, y otras que son de la sensibilidad especial o sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Sensibilidad general. Entonces se dice que de los sentidos, de los órganos de los sentidos, el sentido del tacto es un sentido común o un sentido general. ¿Ok? Es lo que nos quiere decir esto. Entonces, esta sensibilidad general tiene que ver con todo lo que es el tacto, con el sentido del tacto, con todos los receptores que están en la piel, ¿sí? Y que nos están enviando estímulos diariamente, en todo momento, al sistema nervioso central, a la corteza. Mientras que existe la sensibilidad especial, que también se llama sensorial o de los sentidos especiales, algunos dicen que sentidos especiales, aparecen entonces lo que es la visión, la audición, el olfato, el gusto y lo que es la rama vestibular, que hace parte también de lo que es equilibrio, el equilibrio del cuerpo, y que está también con la rama coclear, o sea, con la parte auditiva. Por eso a ese nervio octavo par craneal se le da el nombre de vestíbulo coclear, porque tiene dos ramas, una rama vestibular y una rama coclear. Y los de la sensibilidad general, entonces se pueden subdividir en lo que es la sensibilidad general superficial, que son todos aquellos receptores que son superficiales, y los de sensibilidad profunda, o también conocida como propioceptiva, porque es bien profunda, y esta propiocepción es que me envía mensajes, por ejemplo, de las articulaciones, de los músculos, en todo momento. Sí, en cambio esto, miren, esta superficial me dice termoalgésica, me envía, recepta estímulos de temperatura, de dolor. La protopática me ayuda a decir un objeto que estoy palpando con mis dedos, con mi mano, con mi cuerpo. De hecho, no puede que no sea con los dedos, puede que sea con mi antebrazo, con mi piel, y puedo describir ciertas cosas. Me dice, oye, ese es un objeto que es más o menos grande, que tiene una forma, me puede hasta de pronto decir si es rugoso, ¿sí? Pero no me lo describe, no me deja decir qué objeto es. ¿Ok? Eso también se conoce como tacto grueso. Esa sensación táctil protopática o tacto grueso. Y tenemos la sensación táctil epicrítica. Miren, esa sí ya me critica, ya entonces me dice, oye, no, es que lo que tú estás tocando, eso es una piedra, ¿sí? Eso que tú estás tocando es una llave, y se denomina también tacto fino.
En cuanto a la profunda o propioceptiva, hay una que es consciente, o sea que nosotros tenemos conciencia de que esos estímulos están sucediendo, y hay otra que se considera inconsciente. Ahora, esta inconsciente puede ser directa, que aquí no aparece, pero puede ser directa. Entonces toma una vía directa, va directa sin pasarse hacia otro lado, sin hacer un lemnisco, o puede ser cruzada, y entonces se cruza de un lado hacia otro. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de estas vías ascendentes, aferentes o sensitivas, vamos a encontrar, por ejemplo, la vía del tacto fino. Este tacto fino o epicrítico, mírenlo aquí, es discriminativo, detallado. ¿Ok? La sensibilidad propioceptiva consciente también utiliza la misma vía. ¿Oyeron? Así que cuando vayamos a ver la propioceptiva consciente, vamos a ver que es la misma vía. ¿Dónde comienza? Comienza en un receptor, que sería aquí, donde estaría un receptor en la piel, cualquier receptor termoalgésico, este es epicrítico. Cuando hay ese receptor me va a generar un estímulo, y ese estímulo va a ir a través de un nervio, ¿verdad? De una neurona sensitiva que hace el primer relevo ganglionar. Entonces aquí vemos que esta neurona solo llega hasta aquí, y por eso hablamos de este ganglio raquídeo o ganglio sensitivo, que solo tienen las raíces sensitivas. Las raíces motoras de los nervios raquídeos no poseen ganglios, ¿ok? Solo lo tiene la raíz sensitiva o raíz dorsal o raíz posterior, que en su momento nos lo explicarán bien los señores de médula espinal. Ahí hace su primer relevo. Luego de allí, mire, entra a través de los haces, que son aquí aparecen Gol y Burdash, pero generalmente en los libros que nosotros estudiamos aparecen como gracilis y cuneiforme, y a través de ellos van subiendo y hacen su segundo, miren, aquí ya lo que es esto en los haces, y esto en el núcleo, ya en el bulbo raquídeo, en el núcleo de grácil y el núcleo cuneiforme. Aquí hacen entonces su segunda neurona, su segundo relevo. Quiere decir que la neurona esta que se originó aquí va a llegar solamente hasta esta parte. Y aquí ocurre algo interesante, y es que miren, hace un entrecruzamiento, se decusa. O sea, estos entrecruzamientos, cuando pasa de un lado al otro, se denomina lemnisco. Entonces aquí aparece un lemnisco y toma esta vía subiendo hasta el tálamo. Y allí en el tálamo hace otro relevo, que sería la tercera neurona, en lo que es el vientre lateral dorsal del tálamo. Y desde allí se dirige la tercera neurona hasta la cuarta neurona y toma el brazo posterior de la cápsula interna, que cuando veamos diencéfalo nos daremos cuenta de ella. Y va a llegar hasta, miren que esta es la cisura de Rolando. Hablábamos que lo que era motor estaba adelante, hacia adelante, y lo sensitivo por detrás de la cisura de Rolando. Entonces esto es sensitivo, por eso llega hasta esta zona, que es la zona sensitiva o área sensitiva primaria. Y ella, allí llega la cuarta neurona, la corteza postcentral, las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. ¿Alguien iba a decir algo? Ahora, la pregunta aquí es que miren, nos está faltando, aquí faltaría eh, si el tacto, por ejemplo, ocurre a nivel trigeminal, en la cara, sensibilidad de la cara, entonces, ¿quién nos la va a dar? Entonces se hace a través del nervio trigémino. Y entonces vamos a colocarlo, aquí está el nervio trigémino, que miren que esto fue, ¿se acuerdan? Desde el cuello hacia abajo. Esto, cuello hacia abajo.
Y desde el cuello hacia arriba, lo que es en la cabeza, entonces el tacto fino se da a través de la primera neurona en el ganglio de Gasser. ¿Se acuerdan de esa fosa para el ganglio de Gasser que estaba o está en el temporal? Y desde allí, aquí tenemos, este es el nervio trigémino, miren las tres ramas. Y desde aquí se dirige, miren, hasta la protuberancia, donde está el núcleo del trigémino. Y desde allí toma la vía, se entrecruza y va a tomar la misma vía de la cinta de raíz media hasta el tálamo y luego a la corteza sensitiva. ¿Okay? Por eso entonces esta parte de lo que es cefálico está representado por el trigémino. Primera neurona aquí en el ganglio de Gasser y luego si toma la misma vía. Tenemos la vía del tacto grueso o protopático, el no discriminativo. Bueno, aquí encontramos, miren que también se genera desde lo que es la cabeza hacia, o sea, desde el cuello hacia abajo, se va a generar un receptor que también va a llegar hasta el ganglio sensitivo de la raíz posterior o raíz dorsal del nervio raquídeo y va a entrar a través del asta. Miren que en el anterior no había relevo en la zona de la médula, sino que el relevo se daba en el bulbo. Fíjense en cambio en este, el relevo, miren dónde se da, en el núcleo esponjoso de la zona de Waldeyer. Aquí está la segunda neurona, que es bastante corta, desde el ganglio raquídeo hasta allí. Y desde allí, miren lo que pasa, hace un entrecruzamiento lemnisco, ¿sí? Hace un entrecruzamiento y se dirige a través del haz espinotalámico anterior, también conocido como medialuna de Yerin, pero ya eso no se le llama así, se le llama haz espinotalámico anterior. Y de aquí se dirige con la cinta de raíz media hasta el tálamo, donde hace el relevo de la tercera neurona, también se me escapa la palabra, bueno, lateral ventral dorsal del tálamo, eso es en el área, ese es bueno, ahora no recuerdo el nombre, ahorita les digo, pero es un área del tálamo y después de allí se va a dirigir hacia la corteza sensitiva. Mire que también tiene su cuarta neurona allí, es muy parecido, desde aquí hacia arriba ya es muy parecido, pero desde aquí hacia abajo no lo es. Lo hace a través entonces a través del famoso lemnisco medio y luego va a seguir la misma vía, miren, que era la del epicrítico o tacto fino. Ahora, también está faltando la representación del tacto grueso en la cabeza, en lo que es la cara, la cabeza. Y también se da a partir del nervio trigémino, primera neurona en el ganglio de Gasser, y desde allí hacia el núcleo del trigémino en la protuberancia, y desde allí se va a dirigir a través de la misma vía, la cinta de raíz media, al tálamo y desde allí a la corteza sensitiva. La vía termoalgésica, lo que es temperatura y dolor. Esta vía también se genera a partir de un receptor en piel que va también desde ese receptor una neurona que llega hasta el ganglio raquídeo, ganglio sensitivo de la raíz posterior o raíz dorsal de un nervio raquídeo. Y desde allí se va a dirigir a su segunda neurona, donde hace el relevo neuronal, que es la sustancia gelatinosa de Rolando. Ahí hay un núcleo que se llama así, núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando. Y miren lo que ocurre, también hay un entrecruzamiento. Esta se parece mucho a la del tacto grueso. Lógicamente que la del tacto grueso es la de la membrana de Dejerín, en cambio esta no, esta lo hace en la gelatinosa de Rolando.
hace el entrecruzamiento y se dirige hacia arriba. De igual manera, allí pasa a ser a través del menisco medio y va a seguir igual que la anterior, que es la del tacto epicrítico, perdón, la del tacto grueso. Y bueno, la del tacto epicrítico también es la misma vía. Y aquí llega al tálamo y desde el tálamo a la corteza sensitiva. También tiene 4 relevos de neuronas. Este también tiene una representación a nivel de lo que es también la sensibilidad termoalgésica de cabeza y la hace a través también del trigémino. Ganglio de Gasser sería el primer relevo, la primera neurona, desde allí a la segunda, que es el núcleo del trigémino, y desde allí se cruza hacia la cinta de raíz media y va subiendo hasta el tálamo y desde allí a la porción sensitiva o área sensitiva 1, 2 y 3 de Brodmann. Aquí tenemos la vía profunda o propioceptiva consciente. Ahorita estábamos hablando de lo que eran las superficiales. Esta es la vía profunda o propioceptiva consciente. ¿Qué pasa con esta? Recuerdan que dijimos que era la misma del tacto fino. ¿Sí recuerdan? Tacto fino epicrítico. Miren la que es la misma vía. Aparece el receptor, desde ahí al ganglio del ganglio raquídeo, de la raíz posterior o raíz dorsal del nervio raquídeo. Desde allí entra a través de los haces de Gold y de Burdach o grácil y cuneiforme. Y desde allí se va a dirigir al bulbo, donde está el núcleo como tal de grácil y cuneiforme. Y desde ahí se entrecruza. ¿Sí? Desde allí se entrecruza y se llega al tálamo, tercer relevo, y el cuarto, la cuarta neurona que va a llegar a la corteza cerebral, áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Y esta sería la vía propioceptiva inconsciente directa. ¿Okay? Esta inconsciente directa pues también se origina en un receptor, llega al ganglio de la raíz posterior de un nervio raquídeo y desde allí va a ingresar a la médula y ahí hace su relevo en el núcleo de Clarke-Stilling. De allí se dirige hacia el mismo lado, va del mismo lado, no hace un entrecruzamiento y desde allí se va a dirigir hasta el bulbo, ¿sí? A través del haz rubro espinal y toma entonces la vía, recuerden que este haz es de la vía extrapiramidal y va hacia el cerebelo y va a tomar lo que es esta vía, esta zona que tenemos aquí que se conoce como pedúnculo cerebeloso inferior, que es el que me va a comunicar al bulbo con el cerebelo. Y entonces toma esta vía y llega aquí en lo que es en la zona del vermis, en la zona inferior del vermis, que es donde está el arquicerebelo, donde está también el nódulo y flóculo, y llega, desde allí pasa como a la cuarta neurona, que sería en el núcleo del paleocerebelo, el núcleo globoso y emboliforme, que después veremos cuando veamos cerebelo, y sale a través de del pedúnculo cerebeloso superior, y se dirige, que es el que me comunica con el mesencéfalo, y desde ahí se dirige al mesencéfalo. Desde aquí toma hacia el tálamo, pero hacia el vientre lateral del tálamo, ¿sí? En la parte ventral, lateral ventral medial, y parte de él también puede tomar hacia el núcleo rojo y devolverse a lo que es la protuberancia y desde allí a al rubro espinal y luego hacer lo que es la vía descendente. ¿Sí lo ven? Recuerden que esta vía propioceptiva me está brindando información de lo que es mis músculos, mis articulaciones, cómo están,
Es lo que, por eso yo puedo decir si mis codos, mis piernas, sin estar mirándolas, si están encogidas están en flexión o están en extensión, yo puedo decirlo sin verlas, porque a través de esta vía propositiva inconsciente. Cuando a alguien lo inmovilizaron por un yeso, por lo que sea, estuvo inmovilizado, porque estuvo, no sé, incapacitado por alguna cosa y estuvo inmovilizado, después que se le retira el yeso, se le hacen ejercicios para mejorar la propiocepción, para mejorar esos mensajes que suben a través de esta vía y que dan respuestas motoras rápidas para mantener lo que es postura y equilibrio, ¿ok? Recuerden que estos núcleos me ayudan con lo que es postura y equilibrio, sobre todo estos que tenemos, el paleocerebelo, con lo que es postura y equilibrio de la zona toracolumbar, mientras que lo del arquicerebelo me ayudan con lo que es equilibrio y tono y postura, perdón, de lo que es la zona superior. Listo, y entonces de ahí se dirige, miren, hacia las áreas 4 y 6 de Brodmann. ¿Por qué áreas 4 y 6? Porque esto sí tiene que ver con, esta propiocepción tiene que ver con el área motora. Y desde ahí se van a dar respuestas motoras. Y tenemos la vía propioceptiva o inconsciente, pero cruzada. Se comienza igual a través de un receptor, llega a la primera neurona, el primer relevo, al ganglio raquídeo de la raíz posterior o dorsal de un nervio raquídeo o espinal, va a entrar a través del núcleo de Bechterew en la médula espinal, desde allí hace un entrecruzamiento, mirenlo, este entrecruzamiento, y toma la vía del haz espinocerebeloso anterior. Entonces va subiendo y miren, aquí a través de ese pedúnculo cerebeloso superior que me comunica con el mesencéfalo, viene y entra al cerebelo. Ahí hace un relevo en el arquicerebelo, lo que es equilibrio, postura, y luego hace otro relevo en el paleocerebelo, en los núcleos globosos y emboliformes, y parte de lo que es el neocerebelo, lo que es coordinación como tal de músculo. Igual se devuelve a través del mismo pedúnculo cerebeloso superior, llega al mesencéfalo, parte de él va a subir al tálamo y luego de ahí se va a dirigir al área de la corteza motora, ¿verdad? En la área 4 y 6 de Brodmann. Un fascículo puede tomar también la vía del núcleo rojo y convertirse en vía extrapiramidal descendente. Ahora, ¿qué notamos aquí? Hemos notado que, por ejemplo, en el tálamo ha estado presente en todo, ¿cierto? En todos los impulsos sensitivos que han llegado, si se dieron cuenta. Y cuando veamos diencéfalo, que hablemos del tálamo, los que van a hablar del tálamo nos dirán que él es un centro, el centro sensitivo. Todos los estímulos sensitivos deben pasar por el tálamo. Y el tálamo es quien dirige o quien decide hacia qué área de la corteza debe ir ese impulso nervioso para que pueda ser interpretado. Por ejemplo, si es una imagen, entonces él decide, oye, vámonos para el lóbulo occipital, porque allá están las áreas 1, 2 y 3 que se encargan de la visión. Y entonces lo envía para allá y así sucesivamente dependiendo del estímulo que llegue. Entonces, miren la importancia que tiene ese señor tálamo. ¿Listo? ¿Preguntas? No friegue, queda tiempo. 7 minutitos nos quedan. Cuéntenme preguntas. Hola, hola. No me digan que nos desconectamos, yo estaba hablando como loco. Ah, no. Yo me asusté. Ok, bueno, no hay preguntas. ¿Vieron lo de las vías?
que cuando uno las ve, pues en general, listo, sí, ascendente, descendente y cómo se originan, pero ya cuando las ve en particular, la cosa cambia un poco. Eso, aquellos que van a ser neurólogos o neurocirujanos, pues lo aprenderán muy bien, lo estudiarán muy bien y nos enseñarán a los demás sobre ellas. Ok, chicos, los escucho callados, ¿qué pasa? No, nada, Listo. profe. Ok, entonces ya lo que quedan son 7 minutos. Eh, Cuéntenme los chicos de meninges, del grupo de meninges. Arrancamos, ¿a qué hora es? A las 5, ¿verdad? De 5 a 6 tenemos una clase. Sí, profe, a las 5. Ok, yo creo que sí, como a las 5 podríamos de repente sacar todo Profe, o sin la mitad. Ajá, cuéntame. no se podría pues empezar mañana, porque igual, No quieres quedar eh, ahí en la mitad. Bueno, vale, no sé, no, me gustaría hacerlo seguido para perfecto. pues no tener enredos. Ok, vale, me parece bien. Si todos los